4, del verso 1 en adelante, quisiera hablar pasaje que nos corresponde en este día, a continuación de lo que hemos estado tratando. Dice capítulo 4, verso 1, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, nosotros también amamos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivia, concupiscencia, embriaguez, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan, pero ellos darán cuenta de que están preparados para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca, se pues obvios y mirad la oración. Y ante todo tenemos nosotros ferviente amor, porque el amor cuida multitud de pecados, hospedados los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla conforme a la palabra de Dios, si alguno ministra conforme al poder que Dios da, para que en todo sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Verso 1. Pues el Cristo ha padecido por nosotros en la carne, nosotros también amados del mismo pensamiento. Hablarles, hermanos, de compartiendo los sufrimientos de Cristo. Aquí puede haber tres posibles interpretaciones según la gente estudiosa. Muchos de ellos han dicho que una de las posibles interpretaciones es que muchas veces Dios usó el sufrimiento al pueblo de Israel para hacer volver a sus caminos. O sea, usó el dolor, las malas decisiones, las malas actitudes, el enfoque mal, mirando las naciones, y Dios usó a veces sufrimientos, no que Él usó el sufrimiento que ellos habían provocado para traerlo nuevamente a los ojos de Dios. La segunda posible interpretación es que hablan del sufrimiento que esta iglesia, por lo menos que fue escrita en diferentes iglesias, que el sufrimiento en cuanto a lo que estaban padeciendo, porque había mucha persecución en cuanto al imperio romano. Entonces la iglesia tenía un sufrimiento prácticamente continuo a base de su fe. Y la tercera interpretación, que es muy posible, hermano, y que la que hoy quiero hablarles con ustedes, es el sufrimiento, hermano, que Cristo padeció por nosotros. Dice, y vosotros también, amados, del mismo pensamiento. ¿De qué momento nosotros participamos del sufrimiento de Cristo? El momento que nosotros hemos entregado nuestra vida a Cristo, y muchos de nosotros quizás nos hemos bautizado en las aguas, dando ese simbolismo diciendo yo muero a mi vieja vida, ¿verdad? Y nazco a la nueva vida en Cristo. Entonces hay un sufrimiento en Cristo, hermano, de renacer a esa nueva vida, de empezar a crucificar la vieja vida, de empezar a morir. Y sin duda, hermano, cuando hablamos de sufrimiento, es algo que todos lidiamos a diario. Muchas veces el sufrimiento puede venir a veces de una magnitud grande o pequeña. A veces el sufrimiento puede llegar de alguna manera tan inesperada, a veces en una forma de prueba, ¿verdad? A veces puede llegar de repente, a veces cuando menos esperamos, allí hay un momento de sufrimiento, diferentes formas, tamaños. Puede ser problemas financieros, problemas de salud, problemas de cónyuge, de amigos, de físico, emocionales, por nombrar algunos. O sea, el sufrimiento es algo que muchos de nosotros estamos cada día, hermanos, a diario enfrentando de alguna manera u otra. Ahora, ¿qué significa sufrir? Sufrir significa, hermanos, soportar el dolor o la pérdida. También significa sentir lo doloroso, angustiante, ya
Lo interesante, hermano, que hoy si yo hiciera una pregunta, ¿a quién le gusta sufrir? Yo sé que ninguno de nosotros diría, qué lindo sufrir. Sea en el área que nos corresponda, sea chico, sea grande, pero el sufrimiento viene a algunas personas. Quizás puede ser un amigo que conoce, quizás un ser querido. Y quizás la pregunta que muchas veces hacemos, ¿y por qué sufre? ¿Por qué Dios permite que yo, mi amigo, alguien de mi familia que amo profundamente, incluso quizás puede ser la persona que está sentada al lado mío? ¿Por qué sufre? ¿Por qué todo esto? La Biblia nos enseña, hermano, que algo que hace un tiempo estuvimos mirando en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para ellos. O sea, nosotros sabemos, hermano, no es que sabemos, nosotros sabemos que somos participantes del sufrimiento de Cristo. Y cuando Pedro habla de esto, hermano, yo creo que era un apóstol, era un hombre, era un siervo de Dios, un hombre que había sabido, había pasado por diferentes sufrimientos a lo largo de su ministerio. ¿Cuántas veces sufrió? Por ser a veces precipitado, por tomar decisiones apuradas, a veces experimentó el fracaso frente al maestro, negándole a él por 3 veces. Muchas veces sufrió el ser el ridículo. Esa misma noche que fue arrestado Jesús, sufrió persecución en medio de Jerusalén, predicando el Evangelio, sufrió pruebas, sufrió tentaciones. Aún el mismo Jesús habló a Pedro en una oportunidad y dijo: Simón, Simón, mira, Satanás me ha pedido para salentarnos como trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca, y cuando te hayas convertido, fortalece a tus hermanos. Así que, hermano, que el sufrimiento es parte de la vida cristiana. Y el sufrimiento sirve, hermano, para fortalecer nuestra vida en Cristo. El sufrimiento sirve para fortalecer la vida de nuestros queridos hermanos. Y Pedro hablaba en el capítulo 1, cuando comenzamos a hablar esta hermosa primera carta de Pedro. Decía el apóstol, para que sometida vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aún perecedero se prueba como fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Hermano, así que nuestra fe, nuestra confianza, nuestra vida muchas veces es sometida en prueba. Y muchas veces las pruebas son el dolor, es el sufrimiento, ¿verdad? Como decía aquí, para que vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual no se perecedero se aprueba como fuego, sea hallado en alabanza, en gloria y honra. Hay un pensamiento que dice que si la vida te da demonio, nada, ¿verdad? Así que, hermanos, si la vida te trae tribulaciones, te trae sufrimiento, sacar lo positivo de eso. Sacar nueva esperanza, sacar nueva fe, nueva confianza, transformando todo eso negativo que viene hacia nuestra vida en algo positivo. Así que, hermano, Dios nos ha llamado a compartir los sufrimientos en Cristo, porque Él sufrió. Porque el versículo 1, pues en Cristo ha padecido por nosotros en la carne. O sea, el primer elemento, hermano, que compartimos el sufrimiento en Cristo es que tengamos el mismo sentir de Cristo. Jesucristo, del momento que nació, aún no teniendo el conocimiento, no teniendo el poder discernir, porque era niño, hermano, nació en un mundo de sufrimiento. No había lugar en él para donde nacer. Anduvo, hermano, de una tierra en otra. Anduvo pasando las 1001 en medio de la tierra, hermano, sufriendo, siendo tentado en todo. Y, hermano, aún cuando fue clavado en la cruz por nuestros pecados, cargó el mayor dolor, el mayor sufrimiento, que es el pecado de la humanidad.
Por eso ese verso tan conocido que todos nosotros lo conocemos, que de tal manera Dios amó a su único Hijo, ¿verdad?, que lo envió para que todo aquel que le crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, Jesucristo es el camino que vino a esta tierra por medio del sufrimiento. Claro, la Biblia dice que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús fue tentado y probado en todo. Exactamente, quizás lo que estamos pasando muchos de nosotros, algún sufrimiento. Pero como Él fue tentado en todo, pero sin pecado, Él puede ayudarnos. Aleluya, tenemos el Maestro por excelencia. Él puede consolarlo en medio del dolor. Él puede traernos beneficios, mantenernos fuertes en medio del sufrimiento. Cristo, hermano, sufrió. Entonces, pastor, ¿qué me está diciendo? Que nosotros vamos a sufrir. Muchas veces nosotros, y creo que el 90% de los que estamos acá hemos venido a los pies de Cristo por medio del sufrimiento, ¿o no es así? Algo que nos afectó en nuestra vida secular, no sabíamos dónde ir, golpeamos puertas, buscábamos el camino hasta que nos encontramos con Cristo, que nos abrió la puerta, porque nos encontrábamos perdidos, nos encontrábamos con dolor, con sufrimiento, y necesitábamos conocer la salvación. Que esa salvación que Cristo logró en la cruz del Calvario, allí mismo en la cruz, sufriendo, un hombre al lado de él, un ladrón, arrepintiéndose de sus pecados. El sufrimiento de Cristo cargó, hermanos, el pecado y cargó la vida nueva para cada uno de nosotros. O sea, el sufrimiento fue un medio útil que pagó Jesucristo, hermanos, para que mucha gente perdida, moribunda, pueda venir a los pies de Cristo. ¿Cuántas veces o cuándo fue la última vez que diste testimonio a alguien a través de tus sufrimientos? Parece que siempre queremos contar, sí, venía a la iglesia porque Cristo te va a hacer esto, Cristo te va a hacer lo otro. Y yo no estoy diciendo que no. Pero cuántas veces el sufrimiento, y cuando estaba preparando este mensaje, me vino una palabra a mi vida, vino cierto acontecimiento, no de mi vida, pero de mi madre. Y sin duda muchos hermanos que no han acontecido, que han salido de este lugar y ya están en la presencia del Señor, ha sido también ese ejemplo. Yo no pude entender hasta que hoy, quizá en la tarde, en la mañana, ayer, no me acuerdo el momento, me hizo recordar a mi madre cuando ella estaba desahuciada por una enfermedad. Ella predicaba a Cristo. En medio del sufrimiento hablaba que había un Cristo de poder. ¿Cómo el sufrimiento me puede seguir hablando así? Que uno sea una persona que hable del poder de Dios cuando yo sufro. Me daría vergüenza. Es como si estoy diciendo que Dios no me puede sanar. Y pude entender muchos mensajes. No es por hoy porque recibí una visión, pero hermano, querido, ¿cuántas veces el sufrimiento es una manera de testificar del poder de Cristo? Aunque estemos sufriendo, hermanos, Dios sigue siendo Dios. Pero yo puedo dar a la gente un mensaje cierto. Yo estoy pasando momentos de crisis, yo estoy pasando momentos en mi matrimonio, pero Jesucristo me ha ayudado. He logrado cierta victoria. Bueno, qué diferente es testificar de esa manera, porque la gente ve a una persona que también se identifica con sus mismos problemas. Porque el mundo está sufriendo, nosotros estamos sufriendo, y el mundo necesita escuchar, hermano, un mensaje de personas que también que sufren, pero que tenemos un mensaje diferente, que podemos salir con Cristo hacia adelante. En el capítulo 3, allí vemos cuando Noé preparaba el arca.
en la cual pocas personas de 18 fueron salvas por aguas. En medio del sufrimiento, hermano querido, solo 8 entraron. Cuando predicó Esteban, lo estaban apedreando, estaba sufriendo la muerte, pero la muerte de Esteban llevó a Saulo de Tarso a convertirse en hijo de Cristo. Muchas veces el sufrimiento, hermanos, es parte del testimonio de la vida del cristiano. Por eso la Biblia dice: por tanto nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, a quien por el gozo puesto delante de él, dice la Biblia, sufrió ¿qué? La cruz, menospreciando la vergüenza, y se sentó a la diestra de Dios. Por medio del sufrimiento llegó a la cruz, siendo torturado, siendo avergonzado, llevó el camino al Gólgota en medio del sufrimiento. Pero el sufrimiento, hermano, trajo salvación, trajo esperanza. Muchas veces, hermanos, el sufrimiento hace algo en nosotros. ¿Significa eso que Jesús está feliz de ir a la cruz? ¿Significa que esperaba con ansia ser golpeado, escupido en un lado? No, claro que no. Pero que a través del sufrimiento llegó a otro a confiar a Él como su Señor y Salvador. Y mucha gente hoy en día, hermanos, tiene la misma mentalidad de Cristo. Ha aprendido a sentir lo que Cristo siente, hermano querido. Ahora la pregunta, querido: ¿lo demás ves en Cristo tu sufrimiento positivo? Me encanta uno de los salmos que dice: en medio de el sufrimiento he visto tu fidelidad. Repita conmigo de nuevo: en medio del sufrimiento he visto, Dios, tu fidelidad. Nos cuesta hablar del sufrimiento porque ninguno queremos hablarlo, ninguno queremos pasarlo. Pero el sufrimiento es la manera, hermano, de sufrir como Cristo sufrió. Es parte de la vida cristiana. Lo segundo que quiero decirte, que lo que proporciona el sufrimiento de Cristo a nosotros, está en el verso 2. Para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Porque, hermano, cuando nosotros sufrimos por causa de Cristo, por causa del testimonio, hermano querido, usted ya no quiere pecar. Porque usted es participante, hermano querido. Porque tiene perspectiva diferente como cristiano, para no vivir el tiempo que resta en la carne. Porque cuando experimentamos la vida de Cristo, hermano querido, ya no queremos andar de la misma manera. No solo no queremos hablar, no queremos ir a esos lugares donde ellos van. ¿Por qué? Porque las prioridades de uno son diferentes. Es cierto que podemos estar en sufrimiento, pero también, hermano, debemos entender que Dios nos purifica el deseo de pecar porque tiene beneficios adicionales. Purifica nuestra mente, purifica nuestro corazón. Quiero decirte, hermano, que las grandes lecciones de la vida se aprenden con las dificultades y el sufrimiento. Los momentos más difíciles
de nuestra vida son los momentos donde nosotros somos probados, donde nuestra vida es quizás zarandeada de un lado a otro, pero podemos sacar las mejores lecciones, hermanos queridos. Santiago decía de esta manera, y hablaba de dos cosas, una de la tentación y otro la prueba. La tentación, hermano querido, siempre busca destruir la fe, porque somos tentados de nuestra propia concupiscencia. Pero la prueba, Dios busca refinar. Por eso dice la Biblia, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede tentar con el mal, ni tienta a nadie. Dios no puede ser tentado por el mal, ni tienta a nadie. Dios no tienta a pecar. Sin embargo, hermano querido, Él puede probar nuestra fe. Así como leíamos recién del versículo 6 y 7 que dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. O sea, Pedro le estaba hablando a la iglesia, es necesario que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y ya leíamos el versículo 7, para que sometida vuestra fe, mucho más precioso que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado nuestro Señor Jesucristo. Hermano, Dios quiere que nuestra fe sea aprobada. Una oportunidad, hermano querido, le preguntaron a un herrero, era cristiano, y le preguntó al vecino, dice, ¿por qué sigues padeciendo esta gran enfermedad? ¿Será que Dios no te puede sanar? ¿Será que Dios no tiene el poder ya que tú predicas de Cristo? Entonces el herrero agarró un fierro, un trozo, y él dijo, mira, este trozo de hierro yo para templarlo, para sacar lo mejor de él, lo tengo que poner al fuego y que quede al rojo vivo, y lo tengo que golpear una o dos veces para ver si se templa, y enseguida lo sumerjo y lo cambio de temperatura en medio del agua y lo vuelvo a poner, hermano querido, dice, en medio del fuego, y si lo golpeo y no se estira, quiere decir que no es un hierro que se puede templar. Agarro enseguida y lo tiro al montón de chatarra, porque no sirve más para nada. Por eso quiero decirte que Dios en esta prueba, dice al amigo, que Dios me está pasando de esta enfermedad, no es que Él me quiere destruir. Él quiere sacar lo mejor de mí. Y no quiere que sea una persona que se tire el montón de la chatarra. No, Él quiere lo mejor de mí. Hermano, la prueba que Dios te está pasando, que tú estás pasando, sin duda, hermano querido, te va a ayudar a no pecar. Te va a ayudar a vivir cada día más cerca de Dios. Bien como dice Pedro, más baste ya el tiempo pasado para haber hecho las cosas que agradan a los gentiles, andando en lascivia, concupiscencia, embriaguez, orgía, disipación y abominables idolatría. Y mire cómo dice en el verso 4, a esto les parece cosa extraña que vosotros no corríais con ellos en el mismo desenfreno, disolución y ultrajaban. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Hermano, el mundo corre por una corriente. Y esa corriente, hermano querido, un día van a dar cuenta de sus actos. Pero muchas veces el sufrimiento nos hace a nosotros, hermano querido, pensar. Porque Dios usa muchas veces lo que estamos pasando para sacar lo mejor de nosotros. Porque un día vamos a dar cuenta delante de Dios. Y ojalá que todos nosotros hoy seamos sometidos en esa prueba y podamos salir aprobados. Que Dios nos ponga frente al yunque y nos golpee.
aguantamos el golpe. Una vez, 2 veces. Ay, Señor, sácame de aquí. Yo cuando los niños a veces se disciplinan, cuando los padres les llaman la atención, ¿me haces caso, verdad? Te mira. ¿Me vas a hacer caso? Te mira. Y cuando te amaga, ya la va disparando. No. Todos tuvimos esa experiencia. A veces Dios tiene que tratar con nosotros. ¿Y qué padre a su hijo lo disciplina? Dice Hebreos también, hablando de Dios hacia nosotros. Así que, hermano querido, qué bueno saber que podemos compartir el sufrimiento con Cristo, tener el mismo sentido de Cristo, que Él sufrió, que pagó un precio por esa vida hermosa que Él experimentó sin pecado. Nosotros sí hemos nacido en el pecado. Tenemos que cada día, hermanos queridos, morir a nuestra propia vida de nuestro propio yo. Lo segundo que hablamos, hermanos queridos, es que el sufrimiento purifica el deseo de pecar. ¿Por qué? Porque somos diferentes. Porque ya no queremos andar como el mundo está andando. Nosotros hemos inventado una diferente vida. Y lo tercero que quiero decirte, querido hermano, que Él nos fortalece a los que sufren entre nosotros. En el versículo 8 en adelante dice: había hospedado los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido ministre a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. A Él, hermano, armarnos con la mente de Cristo. Porque, hermano, en el momento que yo he dejado que el Espíritu de Dios entre en mi vida, así como compartíamos el domingo, que el Espíritu Santo nos anhela celosamente, Él se entristece cuando nosotros procedemos mal. Hermano, Él nos armó con su mente. Tenemos la mente de Cristo. Y por eso nuestra prioridad, hermano, tiene que ser ministrar a otros, ayudar a otros, compartir el mensaje con otros. Porque hay un mundo que está necesitado, hermanos queridos. Por eso dice la Biblia: hospedados unos a los otros. También dice, hermano, cada uno el don que ha recibido ministrelo a nosotros. Acuérdense de lo que dijo Jesús a Pedro: yo he rogado por ti que tu fe no falte y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Será que Pedro fue guardado? Claro que sí. Jesús le estaba diciendo que Satanás había pedido un tiempo para zarandearlo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Hermano querido, y Pedro fue un varón de Dios, usado por Dios para ministrar a otro, porque, hermano, Dios estaba probando a la vida de Pedro y su fe no había fracasado, su fe había permanecido firme. A pesar de todo lo que había pasado, él pudo seguir creyendo que Dios seguía siendo el Dios de él. Hermano, ¿qué fuerza estamos poseyendo nosotros para ayudar a otros? ¿Dónde está nuestra fe? ¿Dónde está nuestra fortaleza? Imagínense que Jesús, hasta el último momento de esta tierra, hasta la misma cruz, hermano querido, Él pudo decir esa palabra: consumado es, he terminado. Ojalá, hermano, el día de mañana Dios nos dé la fuerza que cuando nos vayamos de esta tierra, y sin duda muchos no podremos ir con algún dolor, pero que nuestra fe no falte. Aunque venga el sufrimiento, nuestra fe esté asentada en Jesús. Miren la palabra que dijo Jesús, estando en el último momento cuando despedía a sus discípulos: esta cosa os he hablado para que en mí tengáis
En el mundo tendréis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea, hermanos, hay un camino que tenemos que seguir. Usted dice, oye, pastor, la verdad que hoy usted me tiró todo, quizá el estándar que tenía, los pensamientos, pero me está hablando que el sufrimiento me lleva a Dios, que el dolor me acerca a Dios. Bien decía un hermano, aunque el mundo esté lleno de sufrimiento, también está lleno de superación. Qué maravilloso. De hombres, hermanos, que en medio del sufrimiento, que en medio del dolor, que en medio de la prueba, hermanos, pudieron traer esperanza. Y no hay cosa más hermosa, hermano, cuando usted esté pasando una prueba de sufrimiento, usted puede compartir la fe con otros. Aunque usted no haya salido de ese sufrimiento, pero usted tiene la confianza y la convicción que Dios es poderoso para hacer lo posible en esa vida. Y creer en este Dios, que aunque no me haya sacado a mí, Dios sigue siendo poderoso. Hermanos, cuando Jesús anduvo en esta tierra, por eso acá dice bien el verso 10, cada uno según el don que ha recibido, ministre los a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Hermano, Dios nos llamó para que nosotros podamos fortalecer a los demás en medio del sufrimiento. Yo me acuerdo un tiempo cuando había sido apartado como pastor, por mucho tiempo yo no dije después conté varias veces mi testimonio. Me habían chocado, tenía una deuda, me mandé el auto a vender, estaba, hermano, económicamente en bancarrota. Pero tenía que predicar a la iglesia, hablar de un Dios que proveería, un Dios que podía ser poderoso, que te sustentaba, que era fiel, que era bueno. Aleluya. Y estaba atacado. Me llamaban del banco, me llamaban de mi casa, me endeudaba lo más. Hermano, pero como dice el Salmo, vuelve al menú, en medio del sufrimiento, Dios ha sido fiel. Dios es fiel. Por eso Dios nos da la fuerza, hermano, nos fortalece para que nosotros, hermano, podamos compartir en medio del sufrimiento ayuda hacia Dios. Jesús, cuando andaba en la tierra, fortalecía a los que sufrían, fortalecía a los ciegos, fortalecía a los cojos, protegía a los que eran acusados, señalados por ciertos pecados, discriminados, gente que se encontraba dolorida y quebrantada en su corazón. Siempre los llevó a confiar en el Señor. Imagínense la escena en la cruz. ¿Usted la ha pensado un momento? No es que Jesús fue colgado con una corona de un rey que le salían luces LED la cabeza, ¿no? Y que la cruz le prendía luces LED. No, la cruz de Jesús fue levantada en un madero, después de haber sido torturado, puesto en su cabeza una corona de espina, y al lado de él le pusieron dos preciosas mujeres, le pusieron dos personas, hombre honesto, simpatizante de todo el pueblo de Israel. No. Nadie quería mirar a ese Jesús, porque estaba colgado frente a dos asesinos, dos homicidas. No sé qué más ponerle de lo que habían hecho estos hombres que estaban colgados en la cruz. Quizás para el mundo discriminado, horrible. Sin embargo, Jesús estaba dando esperanza. No solo el de la cruz, sino toda la humanidad. El simbolismo de la cruz, hermano, tiene un
poder maravilloso para nosotros, hermano querido, porque nos fortaleció, no solo nos fortaleció, sino nos trajo el perdón de nuestros pecados. Por eso, hermano querido, si estás sufriendo, que nuestro sufrimiento no traiga quejas, no traiga murmuraciones, que nuestro sufrimiento no traiga desconformidad, que nuestro sufrimiento podamos aprender y decirlo: Señor, que este sufrimiento que estoy pasando, quizás carga financiera, quizás situaciones familiares, matrimoniales, quizás puede ser adicción, puede ser el juego. Dios te conoce lo que tú estás pasando. Pero quiere decirte que Dios quiere usar tu sufrimiento no para mal, sino para bien. Pero tú le permitas a Dios que Dios te dé fuerza para purificarte de todos tus deseos humanos. Él quiere fortalecer tu fe, usarte como un embajador, como un siervo, para ayudar a otros que están atravesando lo mismo o peores situaciones que la que tú estás pasando. Por eso dice la Biblia en el verso 11: si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios que Dios da, para que todo sea de Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio y los siglos de los siglos. Amén. Si estás sufriendo en esta noche, quiero, querido amigo o hermano, el primer paso es que le tienes que amarte a ti mismo, porque tú tienes la mente de Cristo. Y Dios quiere usar ese sufrimiento que tú estás pasando para bendecir a otros. Que sea un testimonio poderoso de lo que Jesús ha compartido con nosotros, el sufrimiento de Cristo. Mire que nos sentimos privilegiados. Si Él sufrió, hermano, ¿qué nos espera para nosotros? Pero que nuestra fe esté firme, confiando en nuestro gran, amado Señor Jesucristo. Cierra tus ojos.